Entonces, ahí sí. Se ve, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Sí. La clase pasada, algunas de las cosas que habíamos visto y en las que no habíamos abordado mucho, es, por ejemplo, la escala. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que obviamente lo que nosotros queremos representar es la Tierra, ¿verdad? Pero por su magnitud es imposible hacerlo, obviamente, a una escala real, y por eso nosotros lo que hacemos es recurrir a elementos como por ejemplo la escala. ¿Ya? Esta función que tenemos nosotros es una función que nos permite relacionar lo real que estamos queriendo representar a dos puntos particulares en el mapa, ¿ya? Por lo tanto, esta escala nos permite a través de una unidad de longitud representar estos mismos elementos del terreno a un papel. Normalmente en la escala se utilizan las mismas medidas siempre, ¿ya? Que es una escala de centímetro a kilómetro, eso es lo normal. ¿Pueden haber distintas? Sí, sí pueden haber distintas, pero lo normal es el centímetro y el kilómetro, ¿ya? Por lo tanto, cuando una escala, como está puesto aquí en el segundo párrafo, cuando se está expresando una escala de 1 es a 1.000.000, que de esa forma debe ser leído, significa que una unidad de longitud en el mapa, o sea, 1 centímetro entre dos puntos, corresponde a 1.000.000 de estas mismas unidades en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, cada centímetro que tenemos en la carta va a equivaler a 10 kilómetros en la superficie. Hay que recordar que la escala de un mapa siempre va a ser abstracta, ¿ya? Por lo tanto, a esta escala no se le asignan unidades de medida, ¿ya? Y nosotros podemos expresar de dos maneras la escala de un mapa. Una es la escala numérica y la otra es la gráfica, o que también se le denomina lineal. La verdad que es más, el nombre más común es gráfica, no lineal. Pucha, qué lástima haber cerrado ArcGIS, porque era para mostrarles justamente la escala numérica y la escala gráfica, ¿ya? Pero no importa. La escala numérica nosotros la expresamos siempre como una razón o una fracción, ¿ya? No es normal encontrarla escrita de esta forma, lo más común es encontrarla de esta forma que está acá. ¿Ven mi puntero, no es cierto? ¿Alguien que me confirme si se ve? Sí, profe, se Ya, ve. perfecto. Entonces, esta es la forma más normal en que nosotros vamos a encontrar la escala, y que por supuesto es exactamente lo mismo que esto, ¿no es cierto? Matemáticamente no tiene ninguna diferencia. El numerador siempre es 1, y siempre va a representar la distancia en el mapa. Y el denominador va a representar la distancia en la superficie terrestre. Lo que tenemos acá es una pequeña fórmula, si quieren llamarlo, tremendamente básica, donde este 1 es la unidad en el mapa, E es la escala, AB minúscula es la distancia gráfica entre dos puntos del mapa, y AB mayúscula va a ser la distancia real entre dos puntos, o sea, en el terreno. De la misma manera, tienen el típico triangulito que se ocupa en física también normalmente, donde T es la medida del terreno, E la escala y M la medida en el mapa. Aquí tenemos
un ejemplo de la escala gráfica, ¿ya? Y ahí ya pasábamos al aire. Entonces, en el fondo lo que me interesa a mí es que esto, lo recuerden, es una fórmula extremadamente sencilla. A pesar de eso, igual normalmente en la prueba se caen un poco con los cálculos de escala y con los cálculos de escala gráfica también, ¿ya? De todas maneras, quería recordarles y ahondar un poquitito más en este tema porque es importante que lo tengan lo más claro posible. Profe, Sí, ¿lo puedo interrumpir un poquito? por supuesto. Sí, lo que pasa es que usted mostró una regla, 2 PPT más adelante. Sí, Acá, yo algo me acuerdo, es más que nada para refrescar la memoria. ya, pero no una Esa regla. regla, no, esa, ya. Yo lo que ¿Cómo? tengo entendido es que esa distancia que se genera en el plano es más o menos la distancia en 250 metros, por así decirlo, en Claro, un terreno real. claro. Claro, no, eso más que nada quería Ah, refrescar ya, si perfecto. estaba pensando en lo correcto, si no, no, para también tenerlo claro. Ya. Gracias. Estoy cargando el otro archivo. Ya. A ver. Aquí. Ya. Me gustaría mucho que ojalá tomaran un poco de nota de esto que vamos a ver ahora. Esto es un poquitito más particular de lo que vimos en las clases anteriores. Ya aquí estamos de a poco ahondando un poquitito más y siendo un poco más específicos hasta que lleguemos propiamente tal a cada una de las materias, digamos, del ramo. Clasificación de los mapas. Tenemos varias clasificaciones de los mapas. Primero las tenemos en función del propósito y que ya sabemos que es la clasificación más grande que tenemos de los mapas, ¿verdad? La clasificación más grande y principal que tenemos de nuestros mapas es mapas regulares o sistemáticos, generales se les denomina a veces también, y mapas temáticos, ¿ya? Nunca se olviden que esta es la clasificación más grande que tenemos en los mapas. Posteriormente, en función de la escala, tenemos mapas de escalas grandes, medianas y pequeñas, y en función del uso, tenemos mapas topográficos, de rutas o cartas, y temáticos. De acuerdo al propósito, ¿ya? Tenemos los mapas regulares, generales o sistemáticos, y que esto ya algo lo habíamos mencionado, y que comprende un conjunto de información general, ¿ya? Acuérdense que algo importante de los mapas regulares es que nosotros no le damos más importancia a algún tipo de información que esté contenido en él. Sencillamente se muestra todo lo que está y se quiere representar sin dar una categoría, una mayor importancia, mayor relevancia a un elemento respecto de otro. Sencillamente es lo que está. Por otro lado, los temáticos lo que buscan justamente es resaltar o mostrar ciertas características particulares en un mapa y cómo están distribuidos ellos en la superficie terrestre. Por lo tanto, de ahí deducimos que estos mapas temáticos, a diferencia de los regulares, tienen un propósito en particular, ¿ya? Como por ejemplo los mapas políticos, turísticos, de comunicaciones, los catastros, etc. Y dentro de los sistemáticos están los mapas topográficos, los mapas cartográficos, como el que acabamos de ver, y los mapas del mundo también,
siempre que estos no tengan un elemento temático particular. ¿Como cuál sería, profesor? ¿Mapa físico? ¿Cómo, perdón? Ejemplo de mapas sistemáticos como los mapas universales, mapas del mundo. ¿Ya? Ejemplo de eso sería un mapa físico universal. Un mapa físico es un mapa temático. Y cuando dicen mapas del mundo, ¿a qué se refiere entonces? Por Porque lo que ejemplo, conocemos son cuando yo veo el globo terráqueo, por ejemplo, ¿ya? o cuando Ahí, veo, o cuando veo el mapa mundi en un atlas que no tiene elementos en particular, como distribuciones de población, etcétera, eso es un mapa sistemático. ahora, pero O sea, más que nada, cuando yo veo un globo terráqueo, los globos terráqueos tienen generalmente información de aspectos físicos, montaña, río, límite, Sí, a claro que lo veces, tienen, en general. pero muchísimos globos terráqueos, yo diría que más de la mitad, tienen información que es totalmente temática, absolutamente temática. ¿tendrá un ejemplo, Ya. profe, por ahí para ¿Cómo? mostrarlo o lo va a mostrar más adelante? No sé. Sí, les puedo Porque, buscar después para por- mostrarles ejemplos, pero en el porque entiendo la fondo, explicación que usted intenta dar, pero cómo diferenciarlos me parece un poco más difícil, porque parecieran ser lo mismo. no. Sí, justamente porque cuando decimos mapas del mundo, yo tengo la idea de ese antiguo mapa con proyección de Mercator que muestra como los límites mundiales, y eso que haría un mapa político. Generalmente Así, conocemos el mapa eso mundi mismo. político. Y si es mapa físico, también sería temático. Entonces, No, no por ser, justamente, ¿cuál sería el ojo, ejemplo? no por ser físico es temático, ojo, Ya. no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces serían mapas del mundo del tipo físico, para Si entender. si tú tienes un mapa físico que es puramente mapa físico y nada más, Físico, río. es totalmente sistemático, Ya. ¿ya? Gracias, Bruce. Gracias. Voy a buscarles de todas maneras una buena comparación para que puedan tener una mejor idea, ¿ya? Pero en el fondo, cuando yo veo un mapa puro, que no tiene absolutamente, o que no se nota ninguna diferencia o ninguna relevancia entre un elemento y otro, eso claramente es un mapa sistemático, ¿ya? Cuando no es un mapa que está buscando entregarme información particular de un tema, mientras no lo haga, digamos, es sistemático absolutamente, ¿ya? Claro, porque yo, por ejemplo, siempre que veo un globo terráqueo, un mapa topográfico que se supone que son los sistemáticos, igual siempre tiene una información adicional como los límites entre las naciones, que también son temas políticos, lo que decía Alberto igual. Entonces, eso es más que nada lo que nos cuesta un poquito comprender la diferencia entre lo sistemático no me acuerdo cuál era el otro, los Los temáticos, sistemáticos y los perdón. temáticos. Sí, así mismo. Ya, no hay problema, yo Eso, les voy a buscar unos ejemplos los más perfecto. representativos posibles. Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, como habíamos nombrado, dentro de los mapas temáticos están los políticos con fines administrativos o legales, ¿ya? Donde los límites son de gran importancia. Y aquí es donde surge justamente una parte de la pregunta que mencionaban ustedes. Cuando lo importante en un mapa son los límites administrativos, es que se convierte o se transforma esto en un mapa temático, ¿ya? Cuando la importancia está dada a un elemento en particular, aunque sean los límites, porque yo podría decir, oye, pero todos los países tienen límites, sí, pero cuando yo estoy haciendo del mapa, o estoy buscando como fin entregar principalmente los límites, estoy hablando de un mapa temático. Ahora, aquí, Entonces varía como en lo oficial que puede ser la carta. Por ejemplo, se puede vender un globo terráqueo que es como para un estudio general o para un estudio, no sé, de enseñanza básica, por así decirlo.
y cuando son mapas temáticos tienen un tema mucho más oficial, o sea, un carácter más serio. Se podría decir de esa manera, ¿no? No, la verdad que un mapa temático puede ser tan oficial como un mapa sistemático, ¿ah? No, eso no le quita seriedad al mapa, ¿sí? Lo único que cambia es el propósito. Ok, Ahora, es muy importante que entendamos que cuando nosotros hacemos la diferenciación entre mapa temático y mapa sistemático, el tema de la diferencia radica principalmente en el origen y el cómo se generó. Cuando yo lo veo como producto terminado, y al ver las características que tiene, puedo hacer la diferenciación y decir, ah, este es un mapa temático y este es un mapa sistemático. Pero en el fondo lo que quiero decir es que ambos se crearon de manera absolutamente distinta, porque esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿ya? La forma en que se hace un mapa sistemático es absoluta y totalmente distinta a la forma en que se hace un mapa temático, ¿ya? Son totalmente Profe, distintos. y ambos tienen carácter oficial entonces. Pueden ser oficiales perfectamente, ¿ya? Ok, De hecho, la distribución de mapas acá en Chile es bastante estricta. Cuando uno quiere comercializar, por ejemplo, un mapa, aunque este sea temático, por ejemplo, si es que incluye algún límite, ¿no es cierto?, político, sobre todo si es límite político internacional, tiene que tener una resolución de circulación, no puede circular así nomás, sino la demanda que le cae a esa persona, digamos, es más o menos grande, es importante. ¿Ya? ok, Entonces, el hecho de que un mapa sea temático no lo hace menos serio, no lo hace menos importante o menos oficial que un mapa sistemático. Sencillamente son formas totalmente distintas y concepciones distintas que buscan objetivos distintos en un mapa. ¿Ya? ok, profe. Ya. Bueno, están los mapas turísticos también, donde nosotros normalmente vemos resaltadas las vías de comunicación, los hoteles, los parques, sitios históricos, etc. Mapas de comunicaciones que hacen énfasis en las vías de comunicación, en cómo se clasifican las carreteras o las vías férreas. Tenemos las cartas náuticas, y este es un súper buen ejemplo. Por ejemplo, una carta náutica, ¿no es cierto?, es un mapa temático. Y las cartas náuticas que hace el CHOA son las cartas náuticas oficiales del Estado de Chile. Son absolutamente oficiales, pero son mapas temáticos, ¿ya? Están los mapas catastrales también. Todas las municipalidades que tengan catastro, estos catastros, perdón, son absolutamente oficiales, o sea, tienen una importancia tremenda a nivel municipal. Son absolutamente oficiales, pero son mapas temáticos, ¿ya? Con esto quiero insistir, digamos, en que un mapa por ser temático no deja de ser oficial, o tiene menor importancia que un mapa sistemático. Solamente cambia la forma en el cómo fueron concebidos o cómo se construyeron, ¿ya? Ok, profe. Tenemos planos de todo tipo, mapas geológicos también, mapas de vegetación, de suelos, etcétera, todo lo que tenga que ver con un tema en particular. Profesor, ¿por qué Sí, las cartas náuticas y aeronáuticas son temáticas? ¿Cuál es el tema ahí en el, las cartas náuticas y aeronáuticas? ya, las cartas náuticas, ¿sabes qué información? ¿Has visto una carta náutica? Pues son poco conocidas, por eso pregunto. La verdad que no, Ya, pero me imagino que perfecto. es la batimetría. Eh, Y la las, las, batimetría, las medidas que están insertas en una carta náutica efectivamente tienen origen en trabajos de batimetría. Eso es correcto, ¿ya? Pero lo que busca mostrar una carta náutica hoy en día es principalmente dos cosas. La primera, y estoy hablando en el caso de Chile, ya porque yo no sé si en el extranjero las cartas náuticas tienen otro tipo de información principal como las dos que tienen las nuestras, ¿ya? Pero sí te puedo decir que acá en Chile los dos principales fuentes de información que entregan estos mapas temáticos son, en primer lugar, las cotas de inundación,
¿ya? Cotas de inundación. Las cotas de inundación. ¿Hacia dónde son inundables las costas de Chile? Cuando hay costa, por supuesto. Hay cartas náuticas que no tienen costa. Y en segundo lugar, ¿cuáles son nuestros corredores marítimos? ¿Corredores marítimos a qué se refiere? ¿Por ¿A dónde? cotas de A ver, navegación? sí, en el mar uno no puede circular por donde quiera. Ya el mar, el mar funciona igual que una carretera. Y el espacio aéreo también es igual que una carretera. ¿Ya? Lo que pasa es que tiene una serie de corredores, pero están instaurados. ¿Ya? O sea, yo no puedo llegar a agarrar un barco y tirarme derecho nomás por alta mar hasta que llegue a destino. Eso no se puede hacer. Ya, ¿Ya? Y eso es lo que muestran las cartas náuticas. Muestran perfecto. vías de comunicación, pero marítimas. ¿Ya? Ahora, Sí. entonces, por lo que yo entendí, a ver, si tomamos el punto de las cotas de inundación, eso no lo hace temático, porque las cartas topográficas tienen cotas, ¿ya? Lo que Pero pasa, lo haría temático por el lado de los corredores de navegación. no, es por ambas cosas. Si tú me das un segundo, si no me equivoco, ya, dame un minuto, no voy a demorar, no me voy a demorar mucho. Para que les quede más claro todavía. Esto es importante porque como geomensores vamos a tener que trabajar en el tema de la delimitación de la plataforma oceánica. Disculpen, compañero. Aparte importante. A ver, déjame buscar acá. Ya, voy a cambiar Mira, un segundito la pantalla. estos mapas yo los conozco, estos son cartas de... No es una carta náutica. Están Esto mirando, ¿verdad? sí, Ya, esto es una carta de inundación. esto es una carta náutica que en particular está mostrando cotas de inundación. Y si yo me acerco... Ah, ya, perfecto. y Sí, si pues yo- no, pero eso no es es una carta náutica, por profesor. supuesto, por Porque, supuesto. ¿ah? Anda a decirle al Choa que no es una Ahí, carta náutica. pero ahí dice carta de inundación. Sí, claro, es Ah, uno de los tipos de cartas náuticas que tienen ellos. ¿Ya? perfecto. Ya. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, esto es absolutamente temático, pero absolutamente temático. Sí, ¿Ya? correcto. Yo Hay estoy ninguna duda. dentro de toda esta carta, lo que yo quiero es que el usuario centre sus ojos acá y se dé cuenta de qué es lo que está pasando de acuerdo a la leyenda que yo le estoy entregando. ¿Ya? Ya eso hablamos de cota de inundación y entonces serían ambos, conforme, profesor. ¿Ya? Gracias. Ya. Un momento. Ya. Después tenemos la famosa clasificación de los mapas en función de la escala. Ya había surgido una pregunta en una de las clases anteriores respecto de cuándo decir grande, cuándo decir mediano, cuándo decir pequeño. Yo les había mencionado que efectivamente hay una clasificación, que está en una tabla, etcétera, pero que ojo, porque esto que tenemos acá nosotros es absolutamente genérico, ¿ya? No quiere decir que escala pequeña solamente puede ser las escalas entre unos 250.000 y unos 500.000. Esto también es relativo, la diferencia que hay entre mediana y pequeña es súper relativa, ¿ya? Es súper relativa, no tiene por qué ser tan taxativa, ni mucho menos. Creo que yo les explicaba en algún minuto que cuando uno está en reuniones de trabajo, está conversando este tipo de temas, no pasa nada si hay una carta que esté con una escala que esté muy al límite entre escala mediana y escala pequeña, y yo la denomino de una u otra forma, la verdad es que no pasa nada, ¿ya? No tengan temor a eso, la verdad que lo importante es tener una idea general nomás de qué es lo que es la escala grande, que normalmente, insisto, es mayor o igual a la escala de unos 20.000, la mediana entre unos 100.000 y unos 20.000, y la pequeña menor o igual a unos 100.000.
¿ya? Pero insisto, esto es súper relativo, no taxativo, así que no se hagan problema por eso, ¿ya? Esto también lo habíamos, de alguna manera lo habíamos conversado y también habían planteado las dudas que tenían respecto a si es plano, si es carta o en realidad es un mapa. Estas son escalas también como una guía, ¿ya? Donde los planos podrían ser a escala real, ¿no es cierto? O hasta el 1 a 20.000, más o menos, ¿ya? La verdad que nosotros, por un trabajo puntual, digamos, hicimos una carta 1 a 15.000, si no me equivoco, ¿ya? De un sector muy delimitado, pequeño, pero se hizo una carta propiamente tal, ya con todos los elementos de una carta topográfica, como ustedes lo acaban de ver en ArcGIS, digamos, exactamente igual, y efectivamente era una carta, ¿ya? Pero Así no, que, no hay ¿cómo? problema en decirle mapa al plano o carta, no habría problema. No, ustedes lo van a escuchar, No hay que hacerse problema con eso. no, ustedes van a escuchar, nosotros, o sea, muchas veces a mí me ha pasado que El estamos, mapita, no sé, se habla del mapita o del... y muchas veces estamos hablando de escalas, no sé, de unas 5.000, y una persona dice, no, esta carta, o uno está con una carta topográfica, le dice, no, y este plano tiene, bueno, la verdad, mira, Ay, como les digo, esto es general, ¿no? Esta información general, eh, normalmente uno a lo que le denomina carta, acá en Chile por lo menos, a lo que le denomina carta, es a las cartas topográficas eh, que tienen las escalas predeterminadas, que en este minuto, claro, es el Instituto Geográfico Militar el que hace las cartas oficiales, pero normalmente a esas les llama carta, ¿ya? No, el resto cuando son de escalas más grandes nomás, uno les denomina plano, y cuando son de escalas más pequeñas les denomina mapa. Pero insisto, esto que no les quite el sueño estas denominaciones, porque la verdad que no, en otras partes del mundo a todo le denominan mapa. yo asumo que le decimos carta porque viene del inglés, de card, creo que se dice en inglés, card. Eh, la verdad que viene de chart, The chart, allá. ¿ya? Pero como te digo, Y en Europa, por ejemplo, todos son mapas, todo es un mapa, todo. por casualidad, profesor, una pregunta media extraña. ¿Sabe cómo se dice plano en inglés? Por casualidad, ¿no? No, sí, no importa. Una tontera que se me ocurrió. No me acuerdo, Ya, no, no, para. plane. Porque si es plane es algo. No es plain, No, no, obviamente. Disculpe, profesor. no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Lo que sí sé es que Sí, no hay problema. Map. En Map. Europa todo es un mapa, Ya. ¿ya? No importa el tamaño, la escala, lo que sea, a todo le denominan mapa. Ya. Ya, también tenemos la clasificación de acuerdo al uso, ¿ya? Están los mapas topográficos, que incluyen mapas y planos geográficos, los de rutas y cartas, para navegación y orientación, mapas temáticos referente a uno o varios temas específicos, ¿ya? No se confundan acá, porque cuando se clasifican estos mapas en función del uso, estos mapas temáticos no son los mismos o no estamos dentro del mismo nivel de clasificación de cuando lo estamos separando entre mapas sistemáticos y mapas temáticos, ¿ya? Ojo con eso. Los mapas topográficos comprenden mapas topográficos con información absolutamente general, mapas geográficos de escalas pequeñas, como por ejemplo los atlas, y la finalidad que tienen principalmente es describir un lugar mostrando algunas características del terreno, como por ejemplo accidentes geográficos naturales, también elementos artificiales visibles y elementos artificiales no visibles o abstractos. Antiguamente, estoy hablando hace unos 20, 25 años atrás, cuando existían elementos artificiales, no se cartografiaban.
porque era casi una falta de respeto cartografiar un elemento hecho por el hombre en la cartografía, que se supone que es la representación terrestre. La verdad que después se dieron cuenta que es una tontera, que lo más importante es que uno logre ubicarse a través de un mapa, que es como el gran objetivo, digamos, que tiene cada mapa, o cada carta, o cada plano, y que por lo tanto cualquier elemento que sea altamente diferenciable en el terreno merece la pena absolutamente cartografiar, de todas maneras. Obviamente que tienen que ser permanentes en el tiempo, ya eso es súper importante. Acuérdense que la temporalidad de un mapa es mucho mayor de lo que uno cree y mucho mayor que algunos elementos que pudieran no ser tan permanentes en el tiempo. O sea, cuando yo estoy haciendo cartografía, no sé, pues yo no puedo estar cartografiando un paradero, por ejemplo. Estoy haciendo cartografía sistemática, cartas, ¿ya? Porque lo más probable es que la temporalidad de ese paradero sea muchísimo menor que la temporalidad que tiene una carta, mucho menor. ¿Ya? Por lo tanto, hay que preocuparse de no cartografiar ese tipo de elementos. Un cerco, por ejemplo, sería poco afortunado, por decirlo de alguna manera, estar cartografiando un cerco, ¿no es cierto? A pesar de que los cercos son identificables, aparecen en las imágenes satelitales a través de las cuales se restituye la cartografía, pero no tiene ningún sentido, digamos, cartografiarlo, porque lo más probable, como les digo, es que la temporalidad que tengan esos cercos va a ser normalmente menor a la que va a tener la carta, ¿ya? Respecto de los mapas de rutas y cartas, entonces estos mapas principalmente son una ayuda para la navegación, ya sea terrestre, marítima o aérea, y generalmente corresponde a mapas a escalas medias o pequeñas. Ya, por ejemplo, los mapas de carretera, que normalmente están a escalas de unos 50.000 o de unos millones. ¿Ya? Las cartas náuticas generalmente obedecen a escalas entre 1 a 3 millones o a 1 a 200.000. Eso es más o menos. Eh, las cartas aéreas a todo esto, que lo iba a mencionar, pero no sé por qué no lo hice. Las cartas aéreas cumplen exactamente la misma finalidad que las cartas marítimas, ¿ya? Las cartas marítimas o las cartas náuticas, eh, cuando muestran, digamos, los corredores por los cuales deben transitar los buques, los barcos, etcétera, son un símil exacto de lo que son las cartas aéreas, ¿ya? Acuérdense que cuando se utilizan los espacios aéreos, sobre todo fuera de las ciudades, sobre todo fuera de las ciudades, los corredores aéreos son súper estrictos, ¿no? Son tremendamente estrictos. Normalmente, eh, los lugares por los que circulan los aviones, ustedes siempre se van a dar cuenta que son prácticamente los mismos, ¿ya? Y eso es porque justamente esos lugares obedecen a verdaderas carreteras aéreas. Normalmente lo que varía bastante es la altura a la que les disponen a los aviones circular, que tampoco puede ser la que ellos quieran, ¿ya? Tienen ciertas holguras, por supuesto, pero aquí son los controladores aéreos los que limitan, digamos, y se preocupan de que no hayan accidentes aéreos. Pero como les digo, el tránsito por estas verdaderas carreteras aéreas es extremadamente estricto, ¿ya? Y justamente las cartas aéreas eh, se preocupan de delimitar y mostrar eh, cuáles son los lugares por los que realmente se puede transitar. Y por último teníamos los mapas temáticos, ¿no es cierto? Que estos van a contener información sobre uno o varios temas y basan su información, por supuesto, en mapas topográficos generales, ¿ya? Eso quiere decir que normalmente un mapa temático tiene una base, ¿ya? Que proviene de un mapa sistemático. Esto es lo normal, no tiene por qué, no hay una obligación de que sea de esta forma. Pero lo normal es que la base de este mapa temático
provenga de un mapa sistemático, ¿ya? Me parece que les nombré en algún momento un ejemplo que es el mapa rutero de la COPEC. Me parece que se los debo haber nombrado por ahí, pero creo que es un buen ejemplo de un mapa temático, totalmente, que es el mapa rutero de COPEC, que proviene de un mapa sistemático, que es la cartografía 1 a 250.000 del Instituto Geográfico Militar. Esa es la base. Lo que hace la COPEC es sacarle toda la información que en realidad no necesita y agregarle, por supuesto, toda su información comercial y que sea, digamos, que cumpla, digamos, con las necesidades del mapa, que es mostrar su servicentro, seguramente una serie de elementos más buscando publicidad, etc. ¿Ya? Pero eso es creo que es un buen ejemplo de un mapa temático que tiene una base proveniente de un mapa sistemático. ¿Dudas con respecto Profesor, a esto? Sí. un mapa que yo nunca he visto. ¿Qué es un mapa militar? Un mapa militar. Disculpe la pregunta. No, ¿Sí? ¿Qué es un mapa es buena la militar? pregunta. La verdad es Ahí, que, a ver, los mapas militares, netamente militares, son mapas que hoy ¿un día, mapa topográfico? sí, es un mapa topográfico. La verdad que hoy en día, cuando yo era, bueno, hace unos 20 años atrás, yo creo ya, 20, 25 años atrás, efectivamente había mapas militares, que lo ocupábamos solamente los ¿Qué militares. mostraban? ¿Y qué Eh, mostraban? y lo que tenían era información detallada de unidades militares, donde se encontraban, cómo están delimitadas, y otros más que eran más temáticos en realidad, que Pero los mapas que temáticos mostraban que muestra la fuerza, por no, decirlo no, así. no necesariamente la fuerza, pero sí mostrar el tipo de armamento o el tipo de movilización que tenía cada unidad. Eso sí, no en Ah, cantidad, pero sí en cualidad, entiendo. ¿ya? Ya, Hoy día ahora sí. los mapas militares, no quiero decir que no se ocupan, porque puede que alguien los ocupe todavía, pero prácticamente no se utilizan. Lo que sí se hace es utilizar muchos mapas temáticos, pero temáticos centrados en vías de comunicación, centrados en accidentes topográficos, centrados en ese tipo de elementos como mapa temático, y lo que suelen hacer es completarlo con otros elementos que quieran poner, como Ah, por perfecto. ejemplo unidades con sus magnitudes, etcétera, pero no es que hagan un mapa particularmente de eso, hoy en día al menos, sino que lo que hacen es, si están en el terreno y no tienen un computador en la mano, le ponen un plástico encima y se ponen a graficar ¿cómo se llama? Eh, Con la carta. con la carta, Ya, ¿ya? ya, Y si es que están en gabinete, digamos, y con computador lo hacen digitalmente. ah, conforme. Ya, pero mapas Perfecto. que se confeccionen hoy día, mapas militares, Ya, ya. pero esa es la información que mostraría en caso Sí, claro. de Sí, haber. y algunos otros elementos hay que no son en realidad que, que, que- que no son de interés en el fondo para el resto de la gente, no es que sean ultra secretos, ni mucho menos, la verdad que tienen poco interés para el normal de las personas y bastante uso para los militares. Por ejemplo, en la carta que les mostré yo, ustedes no la alcanzaron a ver ahí, pero había por lo menos 3 capas, sí, eran 3 capas que son capas militares, capas de elementos militares que cuando en realidad la carta se imprime para quedar a la disposición del público, esas capas no se imprimen, se dejan desactivar. ¿Ya? Sí, sí, entiendo. Gracias, profesor. Ya. La cartografía sistemática, habíamos dicho que se elabora con principios muy definidos, está sometida a un conjunto ordenado de elementos normativos, reglas, procedimientos, eh, convenios, en general estas normas no solamente, y se los mencionaba yo antes, que no solamente obedece a las normas de cómo se ve la carta o cómo está hecha, sino que parte
desde el cómo se conforma la base de datos, cómo se distribuyen los elementos, cómo se le denomina a nivel base de datos a cada uno de los elementos. Están las normas de las escalas, de qué elementos deben ser, se deben ver o no se deben ver en una escala determinada, principalmente, en primer lugar, de acuerdo a las áreas que tiene cada uno de ellos, o sea, su tamaño principalmente, y por otra parte, de acuerdo al qué tan densa queda la información entre elementos conviviendo en el mismo espacio, ¿ya? Por lo tanto, esas son una serie de normas que rigen a la cartografía sistemática. Esto es importante que lo conozcan. La clave del millonésimo es un elemento, una forma, digamos, de distinguir, ¿no es cierto?, la cartografía, ¿ya? Internacionalmente, nosotros tenemos una serie de convenciones, ¿no es cierto?, como le digo, a nivel internacional, y en particular en el uso de las escalas de 1 a 1 millón, que cubren toda la superficie terrestre, y esto se hizo con la finalidad de lograr un ordenamiento de la cartografía, pero a nivel mundial, ¿ya? Por lo tanto, lo que se hizo justamente eso, cartografiar absolutamente toda la Tierra, ¿no es cierto?, y tratar de darle un ordenamiento, todo esto en escala 1 a 1 millón, y darle un ordenamiento a toda la superficie para que en el fondo, de alguna manera, pudiéramos rápidamente identificar un lugar determinado, ¿ya? Cada una de estas hojas ya está identificada por un código, ¿no es cierto? Este código se le denomina clave al millonésimo. Tiene como origen el ecuador y el meridiano de Greenwich, ¿ya? Y se le han asignado a estas cartas dimensiones de 6 grados de longitud por 4 grados de latitud, y como les decía, todas juntas ellas conforman la Carta Mundial al Millonésimo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cómo están conformadas estas, o cómo se generan las divisiones de estas cartas con escala 1 a 1 millón. Normalmente trabajan unos a 4, ¿ya? Esa es lo normal. Insisto que esto es información absolutamente general, ¿ya? Para que no se les vaya a ocurrir empezar a aprenderse estas tablas de memoria, porque sería una locura, ¿ya? Esto es solamente para que sepan que esto existe, cuál es el fin que persigue, ¿ya? Y que lo conozcan, con cultura general. Disculpe, pero ¿cuál sería el fin de las cartas al millonésimo? Las cartas al millonésimo, imagínate un paño gigante con todo el mundo, ¿no es cierto? Y un cuadriculado por encima de todo el mundo, Correcto. con cartas al millonésimo. Y Pero para y a cada una de esas cartas les asignas un código. Y a través de ese código tú ubicas donde tú quieras. pero ¿cuál sería el fin, el objetivo de hacer esto? Es como, esto me recuerda mucho al uso, a la zona y el uso. Ya, por eso es que esto ya no se ocupa, porque está el uso. Ya, perfecto. Pero en todo caso están las cartas 1 a 1 millón. O sea, no están confeccionadas, esto es teórico. Ya, pues, ya. No es que correcto. alguien haya hecho la cartografía a 1 a 1 millón. Es como, es teórico. Ya. Imagina Perfecto. una grilla imaginaria, digamos, con puras cartas de escala 1 a 1 millón, y en que a cada una de esas cuadrículas, ¿no es cierto?, se le puso una nomenclatura en particular. ¿Ya? Gracias, Bruce. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo, digamos, de esta famosa carta internacional clave al millonésimo. Ya. En Chile además se han adoptado
otras numeraciones, y estas numeraciones lo que buscan es de manera local, absolutamente local, ¿ya? O sea, de Chile, no de otra parte, buscar una forma rápida para poder ubicarse, ¿ya? Y tener además un orden interno también a nivel sistemático dentro del Instituto Geográfico donde hacen la cartografía, ¿ya? Estas numeraciones corresponden principalmente a las secciones cartográficas y un código que entrega distinta información. Entonces aquí nosotros tenemos el cómo están divididas las secciones cartográficas en Chile. Esto es importante saberlo porque en el fondo cuando ando buscando la carta de un lugar determinado, la verdad que ahorra bastante tiempo saber de qué sección estoy hablando, ¿ya? Bastante. Entonces hasta la sección M, como se muestra en la pantalla. Y el resto de la codificación, el código IGM para cartografía 1 a 50.000, principalmente. El resto de la cartografía adopta la misma codificación, sin embargo, hoy día la cartografía 1 a 25.000 probablemente no lo va a poder adoptar. Yo les voy a explicar, apenas terminamos de ver esto, les voy a explicar por qué. Como les decía, está compuesto por 11 dígitos, ¿ya? Y ahí están los significados, digamos, de cada uno de los dígitos, en particular y más importante la sección, ¿ya? El segundo y tercero son la escala, sexto, noveno, el número correlativo de la hoja dentro de la respectiva sección, ¿ya? 10 y 11, la identificación particular de la hoja de cartografía, ¿ya? Eso es en términos generales, como les digo, eso es solamente un código, el código es absolutamente local. Yo me atrevería a decir que lo más importante cuando estén buscando una carta es que sepan de qué sección están hablando, ¿ya? El resto de los códigos, la verdad que no son tan importantes. Ahora, dentro de la cartografía 1.25.000, que es la que se está confeccionando ahora, esta cartografía, como hizo el alcance, un súper buen alcance Alberto hace un rato, tenemos que imaginarnos que esta cartografía 1.25.000 es un paño gigante de toda la cartografía 1.25.000, perdón, de todo Chile. Y cuando yo quiero una carta en particular, lo que estoy haciendo es cortar un pedazo de ese paño y obtenerlo como carta. Pero hoy en día se está trabajando fuertemente en generar un POD, un POD, que es la abreviatura de producto a demanda, Product of Demand. Y eso quiere decir que lo que se está buscando es que no haya una carta estática en particular, sino que supongamos que yo quiero la carta 1 a 25.000 de los Andes, pero en particular, lo que a mí me interesa es el monolito de los caídos. Listo. Y yo con este Product of Demand lo que voy a poder hacer es ubicar este monolito de los caídos, veo dónde está, y hacer que eso sea el centro de la carta. Y que considerando eso como centro, se haga el corte respectivo. Eso quiere decir que deberíamos dejar de tener cartas estáticas, ¿ya? Y por lo tanto, lo normal, que es lo que se hace por lo menos en otros países del mundo, es denominar a las cartas de acuerdo a sus coordenadas y puntos. Y podría tener una denominación de nombre considerando la ciudad, el elemento
más interpretativo que haya dentro de esta carta, ¿ya? Pero se está trabajando en eso, yo creo que las cosas van para allá, van para buscar un producto lo más dinámico posible, lo menos estático posible, y que realmente lo que sea de interés del usuario esté reflejado y ojalá en el centro de la carta. ¿Cuántas veces le ha pasado a uno que quiere un elemento súper importante en una carta, tremendamente importante, y ese elemento está, pero perfectamente ubicado en la división entre dos cartas? Y es tremendamente incómodo para el usuario. Por lo tanto, estamos convencidos de que esta es una muy buena solución, muy, muy buena. Es compleja, pero se está trabajando en esto. Estaba muy avanzada, muy, muy avanzada. Por lo tanto, yo creo que dentro de poco tiempo vamos a tener súper buenas noticias a este respecto. ¿Ya? Entonces sería como, entre comillas, decir, carta a la medida del Sí, cliente. claro, eso es, eso es. Eso es lo que se va a construir, sería bueno. Sí, es un ¿Y producto a cómo, demanda. y cómo y cuál es la idea de negocio de pedir esto? Ninguna. ¿Esto sería como se pediría vía online? Eh, a ver, lo que Porque pasa es claro, que las regulares están como listas como para sí, lo que comprarlas. pasa, esto se da de la mano con un montón de otras cosas que hace mucho tiempo que se están buscando en el geográfico, de a poco se ha conseguido bastante, es harto lo que el usuario no se da cuenta, pero hay cosas que se han conseguido. Lo que pasa es que el geográfico, otra de las cosas importantes y que se da de alguna manera a la mano con esto, se está tratando de generar un foco de atención en el usuario, en las personas, ¿ya? Entonces, el pensamiento es el siguiente. Esta es una institución pública. La institución pública funciona con recursos del Estado. Los recursos del Estado se generan dentro de muchas formas con los recursos de los contribuyentes. Entonces, ¿por qué le estoy cobrando a un contribuyente para comprar algo que él mismo está pagando de alguna manera, en mayor o menor medida, pero algo está aportando a eso? Entonces, por eso es que se ha trabajado muchísimo para que el Ministerio de Hacienda le entregue un presupuesto completo, porque el Instituto Geográfico vende porque no le entregan presupuesto completo para funcionar. Ya ese es el motivo de que venda sus cosas, ¿no es cierto? Entonces, Sí. cuando el Instituto Geográfico necesita 100 para funcionar, el Ministerio de Hacienda le dice tome 50. El resto es problema suyo. Entonces, lo que se está buscando es que esos 100 sean entregados por el Estado y se acaben las ventas. Eso es lo que se está buscando. Y por lo tanto, y aquí voy recién a, perdón la introducción, pero aquí voy recién a tu respuesta, Sí, gracias. y por eso es que, como está enfocado en el usuario y pensado en el usuario, de lo que se trata es de que una persona se meta a la página del geográfico y descargue sus cartas. De eso se trata. De manera, me cuesta decir esta palabra, gratuita. No sé. Absolutamente. Esa es la idea. Ya. Increíble, hasta Esa es me la idea. cuesta. Claro, hoy día Me es cuesta poco, imaginarlo. claro, lo que pasa es que hoy día es poco lo que se puede hacer al respecto. El usuario, por lo menos, yo sé que lo siente poco, ¿ya? Cuando uno va a comprar una carta al geográfico, yo no me sé los precios, pero sé que es barato, que una carta no es cara. Y que con lo que se cobra, digamos, no se paga la confección de una carta. Se paga lo que le falta al geográfico para poder pagar la carta. No sé si me explico. Entiendo. Porque al geográfico, insisto, le pagan una parte de su presupuesto, que es un poco más de la mitad, muy poco más de la mitad. Por lo tanto, O sea, cuando yo voy a adquirir una carta al geográfico, si cuesta 10.000 pesos, eso costaría, ese no es su costo real. no, no, Eh, en lo absoluto, no, Gracias por la información, profesor. no, con eso yo Eh, creo que pagan el papel en la tinta, algo así. sí, pues, sí. Y, bueno, Así que gracias. el negocio está calculado, digamos.
Por eso lo digo con tanta seguridad, ¿ya? Y no pagan ni la mitad de una carta, en lo absoluto, ¿ya? Pero lo que se está buscando es esto otro, lo que se está buscando es que el usuario tenga acceso a la cartografía, que de todo punto de vista es lo lógico. O sea, como un chileno no tiene acceso a la cartografía de Chile. No sé, es raro, a lo menos, ¿ya? Entonces, mira, yo espero que para allá vayan, o sea, para allá van las cosas, Claro. espero que sea lo más rápido posible, ¿no? ¿Ya? Pero como les digo, lo bueno es que en el IGM justamente se está pensando, se está trabajando, y las ideas van todas apuntadas en beneficio de los usuarios, ¿ya? Que creo yo es una muy buena política, una muy buena filosofía de trabajo, ¿ya? Y me faltaba mostrar el ejemplo, digamos, final, digamos, del código, ¿ya? Como les decía yo, creo yo que lo más importante es esto que está aquí, que es el código de la sección, para saber más o menos o relativamente de dónde es la carta que yo ando buscando, etc. ¿Ya? Ya, otros conceptos importantes: polo norte geográfico y magnético, polo sur geográfico y magnético, ¿no es cierto? ¿Cuál es el polo norte? ¿Quién me puede decir? Ya. Nosotros tenemos un eje terrestre, ¿no es cierto? Que todos lo vimos en el colegio, lo estudiamos en el colegio, se lo conocemos súper bien. Y todos sabemos que el eje no es exactamente perpendicular, ¿no es cierto?, a nuestro, ¿cómo se llama?, a lo que conocemos normalmente como la orientación recta de la Tierra, ¿no es cierto? Todos estudiamos en el colegio que el eje no es totalmente perpendicular, sino que el eje está un poquitito inclinado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Lo vieron todo, se tienen que acordar del colegio. O no, no sé. Más 5 grados. Ya. Entonces, nosotros tenemos grandes concentraciones, ¿no es cierto?, de magnetismo en la Tierra, que generan, dentro de muchas otras cosas más, cierta distorsión en la medición de nuestros instrumentos, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, cuando tenemos una brújula y nosotros queremos mirar hacia dónde está el norte, ¿qué norte es el que me indica la brújula? El magnético. El magnético, absolutamente, pues es un instrumento, ¿cierto? Sin embargo, este norte magnético es distinto de lo que normalmente o convencionalmente se lo conoce como el norte verdadero o norte real, ¿ya? Es importante que sepan y entiendan que cada vez que en cartografía nos estamos refiriendo al norte, nos estamos refiriendo al norte magnético. Siempre. ¿Ya? Ya. Otros elementos que me parece que no. Ya. Elementos importantes. Movimientos de la Tierra. ¿Cuántos movimientos? Están todos invitados a participar. 2 movimientos, traslación y rotación. Ya, pero eso a nivel colegio. Ahora vamos a nivel universitario. ¿La Maite qué dijo? ¿Cómo? ¿Perdón? No, es que tengo el micrófono en alto, profesor. Ya. Perdón. Ya. Sí, todos vimos la rotación y la traslación, ¿no es cierto? Pero tenemos 3 movimientos más en la Tierra, un total de 5. ¿Ya? Esos son los movimientos normales que realiza siempre la Tierra, permanentemente. Nunca deja de hacerlo. ¿Ya? Quiero, por favor, que anoten, porque quiero
que revisen esta información, porque no la vamos a ver acá, y van a averiguar qué es lo que significa la nutación, la telación y la precesión. ¿Puede repetirlo, profesor? Nutación, Relación, y precesión. precesión. Sí. Ah, chuta, me pilla la tecnología. Iba a mandarles mensaje y resulta que estoy compartiendo pantalla. Súper bien. Ya. Entonces, por favor, les pido que le peguen una leída. Es cortito, pero sí me interesa. Profe, que me sepan. faltó uno, precesión, mutación, y el otro, ¿cuál es? Telación, te faltó. Ahora sí. Profesor, ¿usted sabe por qué se llama Polo Norte? No, ¿No? no, Ya. no tengo idea. ¿Existe alguna estrella que se llama polar, estrella polar? ¿Ha Sí, por escuchado eso? supuesto, existe la estrella polar. Existe la estrella polar. Ya, Y las gracias, coordenadas, profesor. y las coordenadas polares también, Ya. que las tenemos que ver, de hecho. Escucha lo que preguntó el compañero, yo tengo como entendido que es como algo que se piensa de por qué se hace, de por qué el Polo Norte se llama norte, es porque como, o sea, en realidad nosotros entendemos el arriba y el abajo como un concepto, pero no es como un punto, no existe el arriba del universo o el abajo, sino Por que son supuesto. conceptos. Entonces, por ejemplo, se tiene entendido que es solamente como por poder político. Por ejemplo, como el mapa que usamos, el mapa mundi, el de Mercator, en realidad no son los tamaños reales de los países, pues. Entonces se cree que, o por qué Estados Unidos o las potencias mundiales están arriba y Latinoamérica está abajo. ¿Por qué ellos están arriba? Y solamente poder político, tengo entendido. Que esa es como una de las grandes como Tienes razón, aceptaciones Cristóbal, o tienes ideas razón, del por pero, qué. pero me parece haber leído que el Polo Norte apunta a la estrella polar. Averigua eso, que el Polo Norte apunta a la estrella polar. Eh, Oye, eso Es está, que el eso está norte es súper interesante, arbitrario, habría po. que verlo. Es súper arbitrario el norte. El norte no, de nuevo, el norte es un concepto. No sí, hacia, correcto, tenés es razón. Tienes razón en esa parte, pero agrégale que el Polo Norte apunta a la estrella polar. Creo que haberlo leído en alguna parte. Yo voy a leer también, eso me interesó, así que lo voy a buscar. Ya, sigamos. Como les decía recién, nosotros tenemos la interferencia o sufrimos del efecto, ¿no es cierto?, de fuertes campos magnéticos, muy, muy fuertes, ¿ya? Por lo tanto, lo que denominamos como polo norte y denominamos como polo sur, ahí es donde se concentran estos grandes imanes magnéticos que tenemos, ¿ya? Ojo que no es lo mismo, ya se lo dije recién en realidad, me adelanté un poco a la lámina, no es lo mismo el norte magnético que el norte real o norte geográfico, ¿no es cierto? Y esto lo que ocasiona es que entre la dirección que marca la brújula, ¿no es cierto?, y la dirección de los polos geográficos haya una diferencia, ¿no es cierto?, que es lo que conversábamos recién. Y esta diferencia tiene un nombre, y expresado en grados, ¿no es cierto?, se le denomina, o como un ángulo, se denomina declinación magnética. Por lo tanto, como definición importante, la declinación magnética es el ángulo formado por la dirección del norte magnético en un lugar determinado de la Tierra. Esto es muy importante. Yo no sé si yo les dije esto de el muy importante. Me parece que no. Normalmente se lo digo a todos los cursos, pero tengo la impresión de que ustedes no se lo dije. Cuando yo estoy en clase,
E insisto en que un tema es importante, es porque va en la prueba sí o sí. ¿Ya? Entonces, por eso estoy haciendo hincapié en esto. La declinación magnética es el ángulo que está formado por la dirección del norte magnético respecto del nombre geográfico, tomando en cuenta dos elementos fundamentales. El primero es que esta declinación magnética se da en un lugar de la Tierra, ¿ya? Y segundo, en un momento determinado. Eso quiere decir que si yo hoy, donde me encuentro en este minuto, calculo la declinación magnética y me alejo de acá, me voy una cuadra más allá, donde los vecinos, y vuelvo a calcular la declinación magnética, esta va a ser distinta. ¿Muy distinta? No, probablemente no voy a notar la variación hasta el sexto, séptimo, octavo decimal, pero va a ser distinta. Y si yo hoy día calculo la declinación magnética en el lugar en el que estoy, y la vuelvo a calcular en una semana más, exactamente en el mismo lugar donde estoy, también va a ser distinta. Porque la declinación magnética, producto de los movimientos de la Tierra, varía. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden nunca, independiente de la definición clásica de declinación magnética, el ángulo formado entre la dirección del polo magnético con respecto al polo del polo norte geográfico, además de eso, nunca nos debemos olvidar, esa declinación magnética que se calculó es para un lugar determinado y para un momento dado. ¿Ya? ¿Queda clarito? Ya, de nuevo me adelanté mucho con la lámina. Ya, lo que conversábamos recién, no, mentira, no lo conversábamos recién porque se los tiré como tarea para la casa, ¿no es cierto? El movimiento de los polos magnéticos es muy lento y la diferencia de declinación entre los puntos cercanos es muy pequeña, que es lo que les decía yo, pero hay diferencia, no es igual, ¿ya? Y es por esto que las cartas de las escalas grandes únicamente indican la declinación para el centro de la hoja, tomándose el mismo ángulo para cualquier parte de ellas, ¿ya? Aquí va este comentario, que en realidad uno podría decir, oye, esta carta está mostrándome o me está diciendo cuál es la declinación magnética para la carta. Pero un momento, o sea, aquí lo que me dijeron en clases de cartografía es que en cualquier punto distinto, digamos, la declinación magnética también va a ser distinta. Bueno, la declinación magnética en la cartografía está tomada, como dice aquí el párrafo, está tomada en el centro de la carta. Ese es el lugar exacto, digamos, donde se calculó la declinación magnética, y debido a que la diferencia es pequeña y que el movimiento que genera la diferencia, que es el movimiento de los polos magnéticos, es lento, es que solamente se toma una vez para una carta completa. ¿Ya? No se toma innumerables veces para poner, no sé, 20 declinaciones magnéticas dentro de una misma carta, pero la verdad que no tendría ningún sentido. ¿Ya? Eso sería lo que tenía para el día de hoy. Denme un segundo que quiero aquí. Hola, profesor, buenas noches. Disculpe Bueno, que lo buenas moleste, noches, adelante. que yo antes se me cortó el internet. Chuta. Le ¿Ya? comenté a la entrada de la clase, pero no se escuchaba. Usted tenía problemas con el micrófono, parece, Ya. que no me están llegando los correos, profesor. A ver, dame un segundito, por favor, porque Ya. quiero verlo al tiro, porque aquí tengo el correo que me sigue rebotando y me parece que es el tuyo. Aquí está. Pablo Sangüesa. Sí, Pablo Sangüesa Troncoso. ¿Y cuál es tu correo, Pablo? Ya, se lo digo al tiro, profesor. Mi correo es
profe.sangüesa.t@usach.cl. Mira, voy a tratar de hacer esto, yo no sé si se va a ver o no se va a ver, ¿eh? Me tinca que no vamos a ver nada, va a ser un desastre. Mm, No se ha encontrado dirección. Sí, sí, Y estoy está tu mirando. dirección ahí. Pablo.sangüesa. No está. Qué raro. ¿Te fijas que no era... Yo me No, acuerdo que sí, sí entiendo, profesor. tú me dijiste en una clase anterior y yo revisé tu correo. Me acuerdo perfecto. Pablo, ¿existe la posibilidad de que tú me des otro correo que tengas para yo poder agregarlo? Sí, se lo escribo por el chat, profesor. Perfecto. Listo. Entonces yo te voy a agregar ese correo y no sé, bueno, este lo voy a mantener si a mí no me molesta que me llegue, ¿cómo se llama? El mensaje. Pero me llamó la atención cuando mandé el link porque recuerdo que me hiciste la salvedad, recordaba que había revisado la dirección de correo, pero veo que persiste el problema. Entonces, yo creo que sería bueno revisar el correo. ¿Y te llegan correos a ti? Sí, porque yo, por ejemplo, ayer teníamos un control de cálculo ¿Ya? todos, y yo le envié un correo al profesor Cristian Burgo y le llegó. Va. Ya. Mira, mejor Pero solucionémoslo de esta forma y yo sí, agrego el otro correo que tú me envíes y con eso quedamos listos. ¿Te parece? igual es sencillito, es pesangüesa@gmail.com. Perfecto. Y ese me lo vas a mandar por chat, ¿no es cierto? Sí, está en el chat, profesor. Perfecto. Entonces, déjame anotarlo al tiro. Yo creo que puede ser el punto, porque hace años atrás yo estudié en otra universidad y me dijeron que los correos no tienen que tener puntos. ¿En serio? Sí, me lo dijo un informático porque tuve que ir a arreglar el correo. El mío está lleno de puntos. Ya. P, Sangüesa. Y esto es mi email. Listo. Yo te voy a agregar, terminada la clase, te voy a agregar de inmediato. Ya. Muchas gracias, profesor. Igual disculpe las molestias. No, pero que, si no es ninguna molestia, al contrario, me da mucha lata, digamos, que no, que se generen estos inconvenientes, porque la idea es que esto fluya y funcione lo mejor posible. Ya, ¿alguna duda, algo más? Profesor, ¿cuándo tenemos la prueba de cartografía? Excelente pregunta, excelente la pregunta. Ya, ¿La próxima semana? no, en 2 clases más. Ya, vamos a juntar un poquitito más de materia, porque estamos viendo materia liviana todavía, bastante fácil. Lo otro, la próxima clase vamos a partir porque nos enviaron ahora en este receso de septiembre, nos enviaron el programa, que me imagino que ustedes también, pero nos enviaron la calendarización en el fondo de cuándo tienen que estar todas las notas puestas y las fechas límites para esto, para subirlas al sistema. Entonces eso es fundamental para nosotros, y con eso, lo que conversamos, digamos, la primera clase, de cuántas pruebas estaba compuesto el ramo, de qué materias en entrar, con esas fechas yo ya les voy a poder decir exactamente qué fecha van a ser las 3 pruebas que vamos a tener y exactamente cuál es la materia que va a entrar en cada una de ellas. Me refiero a particularmente en cada una de ellas. ¿Ya? Porque estas fechas son las que marcan justamente el límite y son fundamentales para poder sacar la cuenta de todo. Si yo las clases las tengo hechas, entonces sé cuántas clases tengo que meter en el espacio de tiempo que me están dando. Entonces con eso yo me cuadro y vamos a partir la próxima clase conversando de eso y ahí seguimos con el resto de la clase. ¿Les parece? Sí, profesor, muchas gracias. Tenga Cuídense, buena semana. que estén muy bien igualmente, buena semana. Muchas Nos gracias, vemos. profesor. Hasta luego. Chao, Chao, que estén profe. bien.